Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a donde sea que estén y cuando sea que están viendo este vídeo. Bienvenidos a BRT Español, donde hacemos ¿qué? Leemos la palabra de Dios, la Biblia, en todos los vídeos, ¿verdad? Una cosa súper simple, pero increíblemente poderosa que podemos hacer para alimentar a nuestro espíritu, a nuestro alma, a nuestro ser, a nuestro corazón, nuestra mente, ¿verdad? Para estar fuertes adentro como también afuera. Mira, mi nombre es Karin, estoy tan contenta que regresaste o que estás aquí siguiendo la lectura que siempre hacemos todos los vídeos. O si es tu primera vez que viniste, bienvenidos. Mira, estamos leyendo el segundo libro de Crónicas. Estamos ya llegando al fin, ¿ah? Pero hoy vamos a leer los capítulos 29, 30, 31, 3 capítulos. Y continuamos con las historias y los cuentos de todos los reyes de Judá y Israel, ¿verdad? Ahora vimos en el vídeo pasado, si no te dio chance de ver, vete y veo, escúchalo, porque vimos de unos reyes que comenzaron bien, pero terminaron mal. O unos que no sé qué les pasó, pero vas a ver, tienes que ir a verlo, ¿ok? Hoy vamos a leer lo que pasó con el rey Ezequías, que es uno de mis favoritos reyes, que me encanta. Bueno, ¿estás listo? ¿Lista? Vamos a orar. Querido Dios, muchas gracias por este momento aquí y cada persona que vino para que nosotros leamos la Biblia y aprendamos un poquito más de ti. Está un poquito más cerca de ti mientras que nos recordamos cuán fiel tú siempre eres, cuán invariable tu amor es, que desde los tiempos pasados hasta hoy día tu amor nunca cambia y tú siempre estás queriendo hacernos recordar que no estamos solos con con cada una de estas historias que estamos leyendo. Espíritu Santo, ayúdanos para que entendemos lo que estamos leyendo de una manera más profunda, de una manera que uno puede aplicar a nuestro día a día. Lo pedimos todo eso en el nombre de Jesús. Amén. Ok, vamos a leer. Entonces vamos a leer el capítulo 29, comenzando, ¿ok? Ezequías, excelente reinado de Ezequías. Ezequías empezó a reinar a los 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. Su madre fue Abía, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante el Señor como David su padre. En el primer mes del primer año de su reinado, abrió las puertas de la casa del Señor y las reparó. Hizo venir a los sacerdotes y levitas, los reunió en la plaza oriental y les dijo: Oídme, levitas, purificaos y purificad la casa del Señor, el Dios de nuestros padres, y saca las impurezas fuera del santuario. Porque nuestros padres se rebelaron y hicieron lo malo ante el Señor, nuestro Dios. Lo dejaron, apartaron sus ojos de la morada del Señor y le volvieron la espalda. Hasta cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. No quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Por eso el enojo del Señor vino sobre Judá y Jerusalén, y él los entregó al terror, al espanto y al escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Versículo 9. Nuestros padres han caído a espada, nuestros hijos y hijas y nuestras esposas están cautivos. Ahora pues, he determinado pactar con el Señor, el Dios de Israel, para que retire de nosotros el ardor de su enojo. Versículo 11. Hijos míos, no os engañéis, porque el Señor os ha elegido vosotros para que estéis ante Él y los sirvas, seas su ministro y le quemes incienso. Versículo 12. Entonces los levitas se levantaron Maat, hijo de Amasai, y Joel, hijo de Azarías, de los hijos de Coat, de los hijos de Merari, Cis, hijo de Abdi, y Azarías, hijo de Jealelel, de los hijos de Gersón,
Joa, hijo de Sima, y Edén, hijo de Joa. De los hijos de Elisafán, Simri y Jehiel. De los hijos de Asaf, Zacarías y Matanías. De los hijos de Emán, Jehiel y Simeí. Y de los hijos de Jedutum, Semaías y Uziel. Versículo 15. Estos reunieron a sus hermanos y se purificaron conforme a la orden del rey y las palabras del Señor, y entraron a limpiar la casa del Señor. Los sacerdotes entraron en el santuario del Señor para limpiarlo. Sacaron al atrio toda la inmundicia que hallaron en el templo del Señor, y los levitas la llevaron al torrente Cedrón. Empezaron la purificación el primer día del primer mes, y a los 8 del mismo mes llegaron al pórtico. Purificaron la casa del Señor en otros 8 días, y el 16 del primer mes acabaron. Versículo 18. Después fueron al rey Ezequías y le dijeron: ya hemos limpiado toda la casa del Señor, el altar del holocausto y todos sus instrumentos, y la mesa de la presencia con todos sus utensilios. También hemos preparado y purificado todos los utensilios que en su infidelidad habían maltratado el rey Acaz cuando reinaba, y ahora están ante el altar del Señor. Versículo 20. Temprano en la mañana siguiente, el rey Ezequías reunió a los principales de la ciudad y subió a la casa del Señor. Y presentaron 7 novillos, 7 carneros, 7 corderos y 7 machos cabríos para expiación por el reino, por el santuario y por Judá. El rey reinó a los sacerdotes, hijos de Aarón, que los ofreciesen sobre el altar del Señor. Mataron pues los novillos, y los sacerdotes recibieron la sangre y la esparcieron sobre el altar. Entonces mataron los carneros y esparcieron la sangre sobre el altar. También mataron los corderos y esparcieron la sangre sobre el altar. Versículo 23. Después acercaron los machos cabríos de la expiación ante el rey y la multitud, y pusieron sobre ellos sus manos. Entonces los sacerdotes los mataron y esparcieron la sangre sobre el altar por ofrenda por el pecado, para reconciliar a todo Israel, porque por todo Israel mandó el rey hacer el holocausto y la expiación. Ezequías puso también levitas en la casa del Señor con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandado de David de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán, porque ese mandato vino del Señor por medio de sus profetas. Versículo 26. Los levitas estaban con los instrumentos de David y los sacerdotes con trompetas. Entonces Ezequías mandó sacrificar el holocausto en el altar, y cuando empezó el holocausto, empezó también el canto al Señor con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. Toda la multitud adoraba. Mira, toda la multitud adoraba, los cantores cantaban y las trompetas sonaban. Todo duró hasta que se consumió el holocausto. Cuando los acabaron de ofrecer, el rey y sus acompañantes se inclinaron y adoraron. Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen al Señor con las palabras de David y del vidente Asaf. Y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron. Versículo 31. Ezequías respondió: vosotros os habéis consagrado ahora al Señor. Acercaos y presentad sacrificios y alabanzas en la casa del Señor. La multitud presentó sacrificios y alabanzas, y todos los de corazón generoso trajeron holocaustos.
El número de los holocaustos que trajeron la congregación fue 70 bueyes, 100 carneros y 200 corderos, todo para el holocausto del Señor. Las ofrendas fueron 600 bueyes y 3,000 ovejas. Versículo 34. Pero los sacerdotes eran pocos y no bastaban para desollar los holocaustos. Así, sus hermanos levitas le ayudaron hasta que acabaron la obra y hasta que los demás sacerdotes se santificaron, porque los levitas tuvieron mayor disposición para santificarse que los sacerdotes. Además, hubo gran multitud de holocaustos con la grasa de la ofrenda de paz y las libaciones de cada holocausto, y quedó reestablecido el servicio de la casa del Señor. Ezequías y todo el pueblo se alegraron de que Dios hubiese preparado al pueblo, porque todo fue hecho con rapidez. Capítulo 30. Invitan a celebrar la Pascua. Después Ezequías avisó a todo Israel y Judá y escribió cartas a Efraín, Manasés, que viniesen a Jerusalén, a la casa del Señor, a celebrar la Pascua en honor del Señor, Dios de Israel. El rey y sus príncipes y toda la congregación en Jerusalén habían decidido celebrar la Pascua en el segundo mes, porque entonces no la podían celebrar, por cuanto no había suficientes sacerdotes santificados ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Versículo 4. Esto agradó al rey y toda la multitud, y determinaron pasar pregón por todo Israel, desde Beerseba hasta Dan, para que viniesen a celebrar la Pascua en honor al Señor, Dios de Israel, en Jerusalén, porque hacía mucho que no habían celebrado según está escrito. Versículo 6. Así, a la orden del rey, los mensajeros fueron por todo Israel y Judá con cartas que del rey y sus príncipes decían: hijos de Israel, volveos al Señor, el Dios de Abraham, de Isaac y Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. No seáis como vuestros padres y vuestros hermanos, que se rebelaron contra el Señor, el Dios de sus padres, y él los entregó desolación, como vosotros veis. No endurezcáis vuestro corazón como vuestros padres. Someteos al Señor y venid a su santuario, que él ha santificado para siempre. Servid al Señor vuestro Dios, y el ardor de su enojo se apartará de vosotros. Si os volvéis al Señor, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán compasión ante sus cautivadores y volverán a esa tierra. Porque el Señor vuestro Dios es clemente y compasivo. No apartará de vosotros su rostro si vosotros os volvéis a él. Pasaron los mensajeros de la ciudad en ciudad por la tierra de Efraín, Manasés, hasta Zabulón, pero se reían y burlaban de ellos. Versículo 11. Con todo, algunos hombres de Aser, Manasés y Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. En Judá, también la mano de Dios les dio un corazón unánime para aceptar el mensaje del rey y de los príncipes, conforme a la palabra del Señor. Versículo 13. Pascua extraordinaria. Y se reunió en Jerusalén mucha gente, una vasta reunión, para celebrar la fiesta de pan sin levadura en el segundo mes. Quitaron los altares que había en Jerusalén, los altares de incienso, y los echaron en el torrente Cedrón. Entonces sacrificaron el cordero de la Pascua a los 14 del segundo mes. Los sacerdotes y los levitas se santificaron con vergüenza y trajeron los holocaustos a la casa del Señor. Versículo 16.
y tomaron su lugar en los turnos de costumbre, conforme a la ley de Moisés, varón de Dios. Los sacerdotes esparcían la sangre que recibían de mano de los levitas. Como en la congregación muchos no estaban santificados, los levitas sacrificaban la Pascua para todos los que no se habían purificado, para santificarlos al Señor. Versículo 18. Porque una gran multitud de Efraín y Manasés, de Isaacar y Zabulón, no se habían purificado y comieron la Pascua en contra de lo que estaba escrito. Pero Ezequías oró por ellos diciendo: el Señor es bueno, perdone a todo el que preparó su corazón para buscar a Dios, al Señor el Dios de sus padres, aunque no esté purificado según el rito del santuario. Y el Señor oyó a Ezequías y sanó al pueblo. Así, los israelitas que se hallaron en Jerusalén celebraron con alegría durante 7 días la fiesta del pan sin levadura. Y alabaron al Señor todos los días los levitas y los sacerdotes, cantando con instrumentos resonantes. 22. Entonces Ezequías habló al corazón de los levitas, que había mostrado buena disposición de servir al Señor. Y durante 7 días comieron de los sacrificios de la fiesta, ofrecieron sacrificios de paz y dieron gracias a Dios por sus padres. Y toda esa multitud determinó celebrar la fiesta otros 7 días. Y la celebración otros 7 días con alegría. Y la celebraron otros 7 días con alegría. Versículo 24. Porque Ezequías, rey de Judá, había dado a la multitud 1000 novillos y 7000 ovejas. Y los príncipes dieron al pueblo 1000 novillos y 10,000 ovejas. Y muchos sacerdotes se santificaron. Se alegró pues toda la congregación de Judá, los sacerdotes y levitas y toda la multitud que había venido de Israel, incluso los extranjeros que habían venido de Israel y de Judá. Así hubo gran alegría en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no había sucedido nada semejante en Jerusalén. Versículo 27. Después se levantaron los sacerdotes y levitas y bendijeron al pueblo. Su voz fue oída y su oración llegó a la habitación de su santuario, al cielo. Capítulo 31. Reformas de Ezequías. Ezequías era un rey súper serio. Él quería hacer todo exactamente de la manera que Dios quería, ¿verdad? Capítulo 31. Ahora vamos a ver lo más que otras reformas él hizo. Cuando todo esto terminó, los de Israel que habían estado ahí salieron por las ciudades de Judá, quebraron las estatuas y destruyeron los postes idolátricos, derribaron los lugares altos y los altares por todo Judá y Benjamín, en Efraín y Manasés, hasta acabarlo todo. Después los israelitas volvieron cada uno a su propia ciudad y a su posesión. Ezequías estableció los turnos de los sacerdotes y levitas, cada uno según su oficio. Los sacerdotes y los levitas para el holocausto y las ofrendas de paz, para ministrar, confesar y alabar a las puertas de la morada del Señor. El rey contribuyó de su hacienda para los holocaustos de la mañana y de la tarde, de los sábados, nuevas lunas y fiestas establecidas en la ley del Señor. Mandó también al pueblo que vivía en Jerusalén que diese la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas, para que ellos se dedicasen al ministerio según a la ley del Señor. Versículo 5. Cuando este edicto se divulgó, los israelitas dieron generosamente las primicias del grano, del vino, del aceite, de la miel y de todos los frutos de la tierra. Eso es el diezmo, ¿verdad? Dieron de las primicias generosamente de todo lo que ellos tenían, ¿no? Trajeron igualmente en abundancia el diezmo
de todas las cosas. Los de Israel y de Judá, que vivían en las ciudades de Judá, trajeron también el diezmo de las vacas y ovejas, y el diezmo de las cosas que habían prometido al Señor su Dios, y las apilaron en montones. Versículo 7. En el tercer mes empezaron a formar esos montones y acabaron en el séptimo mes. Ezequías y los príncipes vinieron a ver los montes y alabaron al Señor y a su pueblo Israel. Ezequías preguntó a los sacerdotes y levitas acerca de los montes. Y el sumo sacerdote Azarías de la casa de Sadoc respondió: Desde que empezaron a traer la ofrenda a la casa del Señor nos hemos saciado y ha sobrado mucho, porque el Señor ha bendecido a su pueblo y ha quedado en abundancia. Versículo 11. Entonces Ezequías mandó que preparasen depósito en la casa del Señor y los prepararon. Y allí guardaron fielmente las ofrendas, los diezmos y los dones consagrados. Y encargaron de todo al levita Conanías, el principal, y su hermano Simei fue segundo. Versículo 13. Jehiel, Asasías, Naat, Asael, Jerimot, Josabad, Eliel, Ismaquías, Mahat y Benaía fueron los mayordomos al servicio de Conanías y de Simei su hermano, por mandato del rey Ezequías y Azarías, príncipe de la casa de Dios. Versículo 14. El levita Coré, hijo de Imna, guarda de la puerta oriental, tenía a su cargo las ofrendas voluntarias para Dios y la distribución de las ofrendas dedicadas al Señor y de las cosas santísimas. A su servicio estaba Edén, Benjamín, Jesúa, Semanías, Amarías y Secanías en las ciudades de los sacerdotes para distribuir su parte con fidelidad a sus hermanos, conforme a sus grupos, tanto mayor como al menor. Versículo 16. Además, distribuían a los varones anotados en el registro de 3 años arriba y a todos los que entraban en la casa del Señor a cumplir sus deberes diarios según sus oficios y grupos. Distribuían también a los que eran contados entre los sacerdotes por sus casas paternas y a los levitas de 20 años arriba, conforme a su oficio y grupo. Versículo 18. En la genealogía estaban incluidos los niños, sus esposas y sus hijos y hijas, toda la familia, porque con fidelidad se consagraban a las cosas santas. Del mismo modo, para los sacerdotes hijos de Aarón, que estaban en los ejidos de sus ciudades, habían en cada ciudad hombres designados para dar las porciones a todos los varones entre los sacerdotes y a todo el linaje de los levitas. Versículo 20. De esta manera hizo Ezequías en todo Judá y ejecutó lo bueno, recto y verdadero ante el Señor su Dios. En todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, en obediencia a la ley y los mandamientos, buscó a su Dios. Lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Eso es algo que nosotros siempre vemos en todo que estamos leyendo, todo eso que hemos leído, todo lo que Dios siempre pide, que lo hagamos todo eso con todo corazón, con toda alma, con toda, así, voluntariamente, con todo ánimo, pero Él quiere todo nuestro corazón, ¿no? Y aquí dice que Ezequías hizo eso. Él lo hizo eso con todo corazón. Y por causa de eso, ¿qué pasó? Fue prosperado, ¿verdad? Eso es algo que nosotros podemos también aprender en nuestra vida. ¿Para qué?
cuando nosotros damos algo a Dios o buscamos a Dios, hay que hacerlo con todo corazón. Hasta decir a Dios, mire, yo quiero seguirte con todo corazón. Ayúdame si hay algo en mi corazón que está como que bloqueando eso, querido Dios. Y Él te va a decir qué es y te va a ayudar a sacarlo también para que tú puedas dar todo tu corazón a Dios, ¿verdad? Vamos a orar. Querido Dios, muchas gracias por esta lectura. Que siempre nos recordemos del ejemplo del rey Ezequías. Que todo lo que él lo hizo de todo corazón para servirte, para honrarte, para adorarte, de la manera que tú quieres ser adorado. Y por causa de eso tú lo prosperaste. Danos ese tipo de corazón, querido Dios. Si hay algo en nuestro corazón que nosotros tenemos que arrepentir, dinos, ayúdanos a saber qué es para que nosotros nos arrepentamos inmediatamente y te demos esa parte del corazón también. Te amamos y queremos amarte más y más y más. Lo pido todo eso en el nombre de Jesús, tu único Hijo. Amén. Ok, familia, terminamos entonces otra lectura linda de el segundo libro de Crónicas. Vamos ya de aquí a, yo creo que unos 2 vídeos más y ya terminamos Crónicas. Y vamos a comenzar entonces con los otros profetas, que va a ser súper bueno también. Mira, que Dios te bendiga. Te recuerdas que nunca estás solo, nunca estás sola. Dios siempre está contigo. Yo siempre estoy orando por todos ustedes. Oren por mí también, ¿ok? Como una familia, lo que tenemos que hacer es orar uno por otro, ¿verdad? Que Dios te bendiga y te veo en el próximo video.